Senda paranormal. Dragones. Muchas son las historias sobre dragones. Incluso en la actualidad, en diversas religiones y culturas se habla de que existen y volverán, de que se encuentran dormidos y algún día despertarán para atormentar a la humanidad como castigo por sus malas acciones. Se cree que los dragones de la Biblia, por ejemplo, en realidad eran lo que ahora conocemos como dinosaurios. Sin embargo, en la Biblia no existía la palabra dinosaurio, pues esa palabra no se inventó hasta el año 1841 y significaba reptil o lagartija, terrible o temible. De acuerdo con las descripciones bíblicas de criaturas monstruosas, que hoy se cree que son criaturas meramente mitológicas, todas esas criaturas gigantescas y temibles eran aparentemente diferentes especies de reptiloides, súper desarrollados, tanto voladores como marinos o terrestres. Todos se describen como animales aparentemente reptilianos o reptiloides de gran tamaño y ferocidad. Bajo esa primicia bíblica, a todos esos fenómenos vivientes los podemos tal vez reconocer como dinosaurios. Y si seguimos esa línea, a todos los dinosaurios les podríamos llamar dragones, pero no a todos los dragones les podríamos llamar dinosaurios. Los dragones en la historia han sido considerados un mito, un escalofriante ser casi indestructible, sin enemigo natural aparente. Pero, ¿son mitos realmente? Mucha información se perdió durante la época del oscurantismo y de la Edad Media, así que la documentación europea de dichas épocas, en referencia a la existencia de animales con características draconianas y gigantes, se perdió en el tiempo. Durante las cruzadas, se popularizó un personaje canonizado muy famoso, conocido hoy día como Saint George the Dragon Slayer o en español como San Jorge el Matadragones. Fue un soldado romano que vivió entre los años 275 a 303 después de Cristo y que según rescató a una princesa de las garras de un dragón. Sin embargo, casi un milenio después, y sin asegurar que así fue, según fue conocido en vida por enfrentar y asesinar dragones. Sin embargo, los dragones a los que se enfrentaba no eran más grandes que una vaca o un caballo. Durante los años 1000 al 1500, los dragones eran parte de esculturas, pinturas, grabados en tela, estandartes, etc. Es decir, gráficamente eran representados como un animal real, así como las vacas, los cerdos, las ovejas, las aves, los perros, etc. El tapiz de Beaujeu es un grabado que cuenta la historia de la invasión de Normandía a Inglaterra en el año 1066 y los acontecimientos fueron grabados en el tapiz y describen la batalla, es decir, la línea de tiempo completa, los personajes, los animales y entre ellos a los dragones también. En los años 1300, en la iglesia de Santa María de Wissington, Colchester, en el Reino Unido, se encuentra el grabado de un dragón en la pared, porque aparentemente una de las leyendas del lugar es que muy cerca de esa iglesia los aldeanos pudieron acabar con un dragón. También, en los años 1300, el mercader italiano y viajero Marco Polo aseguraba haber visto dragones en China en algunos de sus viajes. Los describió como reptiles o serpientes de unos 9 metros de largo, con 2 grandes y fuertes piernas que se escondían en cuevas o lagos para evitar el calor y que solo podían ser combatidos con arpones de madera con puntas de hierro. Según sus afirmaciones, sus fauces eran tan grandes que podían devorar a un hombre de un bocado con dientes filosos y puntiagudos.
No fue hasta después de los años 1500 que se vuelve a documentar la lucha del hombre contra bestias colosales que escupían fuego y volaban, y que eran casi indestructibles, malhumoradas, hambrientas y amenazantes. Sin embargo, la evidencia de la existencia de estas supuestas aberraciones de la naturaleza fueron casi nulas, ya que por alguna razón, si estos existieron, se buscó que fueran borrados de la historia. Pero, ¿por qué? Se cuentan muchas leyendas en Inglaterra, entre ellas una de los años 1800 donde unos rancheros asesinaron a una criatura dragonesca con unas alas tan grandes que de ala a ala medían 18 metros, es decir, enorme. No hay mayor descripción al respecto de tal hazaña, sin embargo la leyenda urbana de que sucedió en Inglaterra pues existe. En 1902, la Enciclopedia Británica incluyó información sobre algunos mitos sobre dragones o serpientes marinas descritos por sobrevivientes como marineros y pescadores que tuvieron encuentros directos con estos misteriosos seres y que según sus descripciones se categorizaron en 8 tipos de bestias diferentes. Les dejaré el enlace en la descripción de este video. En 1910, la misma Enciclopedia Británica consideraba a los dragones como una criatura real, pero en 1911, en la siguiente edición de la enciclopedia, ya se describía a los dragones como seres meramente mitológicos. En 1946, el diccionario estadounidense The New Century Dictionary de Nueva York describía aún a los dragones como algo real. Eran como una serpiente con alas y patas con grandes garras y con enormes crestas en la cabeza que escupían fuego. En la actualidad, existe una lista de ciudades mayormente inglesas que describen al menos una leyenda urbana relacionada con dragones. El Museo Galería de Arte Leicestershire, que abrió en 1849, fue creado e inaugurado por Alfred Russel Wallace. Alfred Wallace fue un evolucionista, colega de Charles Darwin, conocido por su teoría de la evolución. Ambos competían por popularizar sus teorías de la evolución, y Darwin eventualmente se volvió más famoso, hasta la fecha. Pero Wallace estudiaba que los dragones fueron reales, y tan fuerte era su creencia que el emblema de su museo es precisamente un dragón. Los chinos manejan un calendario de 12 meses y cada signo del calendario chino corresponde a un animal real, excepto por el dragón. ¿Por qué todos los animales del horóscopo chino son reales, exceptuando al dragón? ¿O acaso también existieron y por eso fueron agregados y con el tiempo se extinguieron? Según la historia, el horóscopo chino se inventó en el año 2698 a.C., aproximadamente. Entonces, la noción de que los dragones existen en China tiene más de 4000 años de antigüedad, y los que han preservado la teoría y respeto por su existencia han sido mayormente las culturas asiáticas, principalmente la China y la India, quienes los describen de diferentes formas o subespecies, unas más reptiloides o tipo lagartijas con alas, otras como serpientes emplumadas o serpientes aladas, o incluso con varias cabezas, y todos con la capacidad de lanzar fuego por la boca. Y hablando de serpientes emplumadas, no solo Europa, Asia o África tienen leyendas sobre dragones o grandes serpientes. También en América es muy conocido que los dragones o serpientes aladas existieron, o al menos en la mitología prehispánica lo hicieron. En América, en Lima, Perú, existió la cultura Moche, que describe dragones grabados en sus vasijas que datan desde los años 400 a 1100 después de Cristo. En mi querido México también tenemos la mitología de la serpiente emplumada, que se conocía como Cuculcán o como Quetzalcóatl.
que era una especie de entremezcla de ave y una serpiente de cascabel, enorme, voladora, pero era considerado un dios más que temido, adorado, al que se le pedían favores y con quien las culturas prehispánicas tenían contacto directo. Mitología o no, también se habla de ello. En la antigua Turquía llamada Frigia, por allá en los años 220 después de Cristo, se describía la existencia de dragones de 18 a 20 metros de largo. También en África se describen varios tipos de dragones, más tirando las serpientes voladoras o marinas, demasiado gigantescas para ser concebidas por la imaginación. Según los bantúes, los saharianos y los yoruba tienen sus propias leyendas de dragones que se encontraban principalmente en Kenia, Nigeria, Uganda y gran parte de Sudáfrica. Mitología o realidad, las versiones africanas de los dragones son las más temibles incluso que las chinas, pues son más descritas como serpientes, pero colosales, algunas de ellas hasta kilométricas, y que según algunas aún existen y se encuentran dormidas. En Oceanía, al dragón se le llama Bunjip o Kiamprati. Similar a África, son serpientes marinas enormes que podían destrozar embarcaciones enteras. Muchos lugares en el mundo han descrito a estas criaturas. No me alcanzaría un día entero para hablar de tantos mitos con respecto a ellos. No es algo impensable que los dragones pudieron haber existido y fueron extinguidos, ya que en los últimos 50 años los seres humanos hemos extinto una enorme cantidad y porcentaje de especies, desde insectos hasta grandes mamíferos, ya sea por codicia, por hambre, pero principalmente por egocentrismo y explotación de los recursos naturales. Los dragones pudieron haber existido y tal vez simplemente eran una amenaza para nosotros como especie a la que debimos eliminar en su momento. Las imágenes de dragones en las artes plásticas de todo tipo y arquitectura a nivel mundial en cualquier época de la historia han existido desde hace siglos para adornar monumentos, iglesias, castillos, cuevas, escuelas. Incluso son el estandarte de algunos gobiernos o casas reales en sus banderas en la actualidad. Pero, ¿por qué? Los dragones mitológicos, como los que conocemos en las series, películas, libros y obras modernas, que tienen alas, que avientan fuego, se conocen principalmente en la cultura china. Sin embargo, al parecer, esa terrorífica imagen de dragones montados por hombres estilo Game of Thrones son solo la desvirtuación o exageración de las descripciones de los dragones antiguos. ¿Conoces algún tipo de leyenda específica sobre dragones y su apariencia? ¿Te hubiera gustado conocer o ver algún dragón en la vida real?